En este caso hablemos de los alimentos ahumados, hablemos también de las comidas grasosas, de las comidas altas en condimentos, de las dietas que son bajas en fibra, que van a permitir que haya más tiempo de exposición del material ya fecal en el intestino grueso a la célula del propio intestino. Esos son los elementos tal vez más importantes que eventualmente pudieran llegar a uno a comentar como factores de riesgo en relación a cáncer de colon y recto. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a percibir en relación a cáncer de colon? Esto va a depender de qué parte del colon está enferma. Imagínense que el colon es un tubo que lo vamos a poner en forma de una C y vamos a tener un lado derecho, un lado transverso y un lado izquierdo de esa C. Cuando los tumores son del lado derecho, el síntoma o los tres síntomas cardinales o principales que pudiéramos percibir es dolor, sensación de masa, tocamos propiamente el tumor y en muchísimos casos se asocia con anemia o con sangrado. Entonces vamos de nuevo, anemia, dolor y sensación de masa. Si nosotros podemos tocar el tumor. Esto es porque los tumores de este lado tienden a crecer mucho y entonces se nos hacen fácilmente detectables a la simple mano. Es poco frecuente que veamos cambios en el hábito intestinal, es decir, que las heces cambien de forma, pero sí encontramos heces manchadas con sangre o revueltas con sangre, debido a que esos tumores fácilmente se necrosan y tienden a darnos este síntoma de sangrado. No necesariamente sangre roja, rutilante, sino más bien heces envueltas en sangre. Cuando hablamos de tumores del colon transverso y del colon descendente, la cosa cambia. En este caso, los tumores tienden a ser de crecimiento circunferencial, como si fueran estos anillos de servilleta de las de tela. En este tipo de tumores, entonces, los síntomas que tenemos que percibir o que usualmente se perciben es sensación de llenura, empiezo a defecar menos, tengo cambios en el hábito de defecatorio, es decir, ya no defeco todos los días, o varias veces al día, sino que una vez cada 2 días, y las heces que tenían una forma toda su vida empiezan a ser cada vez más delgadas porque empiezan a modelarse, a pasar por ese anillo de servilleta y entonces empiezan a hacerse como una cinta. Inclusive algunas personas experimentan un dolor abdominal tipo cólico y algunos dicen, doctor, es que yo siento como que está peleando, como que está luchando con algo en mi intestino. Y es cierto, está intentando atravesar esa obstrucción que en los casos más severos el tumor crece tanto que cierra completamente esa manguera, ese tubo por dentro y ya no logran pasar las heces a través de ella. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que podemos utilizar para saber si padecemos de esta enfermedad? A grandes rasgos se limitan a 2. Uno es un examen especial que hacemos buscando sangre en las heces, es decir, una muestra de heces se lleva al laboratorio y se pide que se haga esto que se llama guayaco y ahora en realidad hay una prueba todavía más específica para buscar sangre en heces, que si la encontramos, inmediatamente se debe pasar al segundo y más importante y definitivo examen, que es una colonoscopía. En esta colonoscopía, que es introducir una camarita por el recto, podemos examinar completamente todo el intestino grueso y si encontráramos alguna lesión de tipo maligna o alguna lesión, pues tomamos las muestras correspondientes, las biopsias, que nos van a confirmar o descartar la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon y recto? Como siempre hemos hablado en cáncer, el tratamiento es interdisciplinario, pero vamos a tener en este caso particular un eje que es la parte de la cirugía, la operación, donde buscamos quitar ese tumor principal, así como los ganglios que están más cerca de él relacionados con él, para intentar evitar que dé raíces hacia el resto del cuerpo y principalmente hacia el hígado. Sin embargo, no es extraño que nos encontremos lesiones en el hígado de tipo metastásico, que en este caso nosotros procedemos, si es solamente una, a quitar esa lesión en el hígado si es posible, o y en algunos casos quitamos esa lesión y dejamos las otras preparadas para recibir
quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento específico. No todos los pacientes que tengan cirugía de cáncer de colon y de recto van a recibir quimioterapia. Eso es muy importante aclarar aquí en este momento. Va a depender en qué tan avanzada esté la enfermedad y qué factores de riesgo ya propios del tumor encontremos nosotros los médicos. Sí quiero decir que en este momento tenemos muchísimas opciones de tratamiento y la calidad y la cantidad de tiempo en sobrevida de los enfermos con este tipo de padecimiento pues es bastante amplia. Quiero enfatizar que el cáncer no da síntomas específicos, no duele. Vean que cuando hablé de los síntomas de cáncer de colon era como muy inespecífico, como sensación de llenura, malestar, cambio en las heces, un poco de dolor tipo cólico, nada en especial. Y tristemente seguimos viendo que los pacientes nos vienen llegando en etapas avanzadas de la enfermedad. La mejor forma es siempre tener esa práctica de niño sano, de estar buscándola. No tengo síntomas, pero mejor voy a buscar a ver qué es lo que está pasando para que, si fuera que tengo algo malo, pudiéramos trabajarlo a tiempo.